Amén, ¿no? Buenas noches, ¿no? Hoy yo tengo, ¿no?, el privilegio de traerle, ¿no?, la palabra del Padre, la palabra, y gracias a Dios y gracias a nuestra paternidad, ¿no? Ese privilegio de poder traerles yo la palabra, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? Que saldrá por medio de mi boca, ¿no? Y para que puedan, ¿no? Y también saludamos ahí al Facebook, a todos los que están ahí, ¿no? Esta palabra, que sea de edificación para cada uno, ¿no? Amén. Y no esta palabra, ¿no?, que lo estaba meditando, ¿no?, de la pastora un domingo que nos predicó, ¿no?, que ella predicaba, ¿no?, edificar en medio de los tiempos, y de ahí cogiendo, ¿no?, un versículo, viendo, ¿no?, una palabra, ¿no?, que me llamó la atención, y hablando con la pastora, ¿no?, ella me dijo, ¿no?, búscala y prepárala para, para poder, ¿no?, ver, ¿no? Entonces, voy a voy a voy a salir de un versículo que nuestra pastora Isabel lo, lo leía, ¿no? Una prédica, pero vamos a ver. Está en Nehemías 4:6, donde nos dice la palabra, ¿no? Cuando nos habla, ¿no?, que tenemos que ser edificados, ¿no? La pastora nos decía, ¿no?, que edificaban ahí el muro, ¿no? Pero eh, no, que el Padre no nos ha llamado a que seamos edificados cada uno, pero hay veces muchas cosas nos impiden, ¿no? ¿Cómo se dice? No, dejamos de edificar, o tal vez alcanzando ya una estatura, como que nos quedamos ahí porque ya hemos alcanzado todo, como que ya no hay más y ya alcancé todo y nos quedamos ahí. Pero la palabra dice que nunca dejaremos de aprender, porque siempre hay una palabra escondida que tenemos que, por eso dice la palabra, ¿no?, que está escondida y que la tenemos que buscar, la tenemos que escudriñar para poder a conocer a Dios, ¿no? La canción decía, ¿no?, conocer a Dios, ¿no?, que nos avive el espíritu para conocer a Dios. Entonces, el espíritu es lo que nos va a llevar a conocer esa palabra, ¿no?, que está escondida, y que no por alcanzar tal vez una estatura ya no hay más, ¿no? Ya no hay más palabra, o ya no hay más que aprender, ¿no? Porque naturalmente también, por ejemplo, los médicos no se quedan que ya su título y se quedan, ay, sino siguen estudiando para ir aprendiendo más cosas, más que vienen más enfermedades, para saber, ¿no? Entonces espiritualmente también es así, ¿no?, que también tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces dice, ¿no?, viendo ahí, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿no? El martes nos predicaba también el evangelista, ¿no?, que hay que tener ese ánimo, o que hay que avivar ese ánimo para poder hacer, ¿no?, para poder trabajar la obra. Entonces aquí dice, el pueblo trabajaba, pero dice el ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta la mitad nomás trabajaron porque tenían ánimo, o sea que se les terminó el ánimo, ¿no? Se les terminó el ánimo para no trabajar, ¿no? Para no terminar, porque dice, ¿no?, también en el contexto, ¿no?, que dice estaban haciendo que la puerta quedó hasta la mitad cuando tiene que estar terminado, ¿no?, la puerta. Pero dice, ¿por qué se les acaba este ánimo? Porque vienen y dice que al saber que estaban edificando, ¿no?, dice, se enojan, se burlan. Muchas veces nosotros, ¿no?, se burlan, viene alguien que se burla, que se enoja, que se enfurece,
¿Por qué? Porque muchas veces hay veces no quiere, y hay veces no es una persona que va a venir a lo mejor, a veces es nuestro mismo pensamiento que nos estorba, nuestras mismas dificultades, que nos puede pasar aflicciones en el mundo, cualquier cosa nos puede pasar y dejamos de edificar, ¿no? Entonces en el versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Ve? Hay alguien que se va a enfurecer, ¿no? Y que no va a dejar, dice, ¿no? Dice, se hizo escarnio es burlarse, porque después en el 2 dice que se burlaban, dice débiles, como dice, estos débiles judíos, ¿cómo van a trabajar? ¿Lo van a poder hacer? Se burlaban de ellos porque dice, se enfureció, ¿no? Se enfureció, se burló. En la BLS, por ejemplo, dice, ¿no? Y comenzaron a burlarse de los judíos, dice, ¿no? Comenzaron al saber que estaban edificando, que estaban reconstruyendo el muro, se enojaron y dice, y comenzaron a burlarse, ¿no? Y en el 3 dice, y Tobías el amonita, que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una sola para que se caiga. Se está burlando, lo que ustedes están haciendo es débil, ¿no? Como que diciéndole, no les sirve, ¿qué están haciendo? No edifiquen, ¿no? Alguien te va a desanimar para que no sigas edificando, ¿no? Alguien te va a venir, o tu mismo pensamiento te va a venir y te va a estorbar, te va a decir, no, pero lo que estás haciendo no está bien, está débil, venga. Hay veces incluso hasta te aparta, ¿no? Del cuerpo de Dios para poder dejar de edificar. Estos, dice, se burlaban, decía que el muro que están haciendo es débil, que no es fuerte, ¿no? Que entonces, viendo, ¿no?, que el significado de Tobías en el original, ¿no? En el original, viendo el significado de Tobías, es ¿lo pusiste? No. Bueno, ¿cómo? Está lento. Dice, ¿no? Dice, bondad de Jehová, dice, ¿ve? Bondad, uno de esto es bondad de Jehová, ¿no? Entonces muchas veces cuando alcanzamos, cuando estamos edificándonos, cuando estamos aprendiendo la palabra, que alcanzamos, como decía, una etapa, una estatura, y hemos alcanzado la bondad de Dios, ¿no? La bondad de Jehová, y ya con la bondad, con lo que tengo, que ya no me falta nada, yo tengo de todo, y nos quedamos ahí como que diciendo que ¿para qué más, no? Porque ya hemos alcanzado la bondad de Dios. Y otros, si vamos a la raíz ahí de Tobías, en el 28:96 de Hebreos, que está ahí. Arriba, no, más arriba, ahí, sí. Ahí dice bueno, ¿no? Bueno. Hay muchos, pero yo he... Sí, a ver. Bueno, hay mucho, ¿no? Abundancia, acepto, hacer, bueno.
alegría, como que ya alcancé la alegría, la abundancia, ¿no? El bienestar, el gozo, por ejemplo, no, uno alcanza ya el gozo, como que ya alcanzó todo, ya está gozoso, ya está, y dice ya alcanzó el éxito, por ejemplo, ya alcancé un éxito, como que ya no, ya alcancé mi éxito, ya no quiero más, ¿no? Bueno, entonces ya como que uno ya no quiere, si ya está gozoso, ya alcanzó el éxito, ya está, ya es bueno, alcanzó la bondad de Dios. Y en el otro, en el 30-50, dice, más abajo debe estar, no, a ver, más arriba. No, para abajo, para abajo. Dile, no es, escríbelo, está el 30-50, H30-50. Sí. No, esa no es, creo, a ver. Sí, pero significa. Estará más abajo, a ver, bájalo. No, bájalo. A ver, ahí está, mira. Forma corta del nombre divino. Entonces, yo veía, ¿no? Cuando dice una forma corta del nombre divino. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos la bondad, sabemos o decimos que Dios nos ha prosperado. Cuando alcanzamos el éxito, Dios nos ha prosperado. Pero es una forma corta del nombre divino, una forma, un propósito corto que hemos alcanzado. Porque el propósito es eterno, lo que nosotros vamos a construir. Pero acá dice una forma corta del propósito, ¿no? Una forma corta de alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no nos ya llegamos a alcanzar ese éxito, ¿no? ¿Por qué entonces entonces ahí esos burladores muchas veces nos hace que nos ese que digo Tobías, ¿no? Los que nos dejan de porque en el 7 dice, ¿no? En el versículo 7 dice, después de que se burlaban, en el 2 dice, ¿no? Que el muro que están edificando es débil, se va a derribar. En el 7 dice, pero aconteció que oyendo estos que no te dejan edificar, ¿no? Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho, ¿no? O sea, se enfurecieron mucho. Entonces hay alguien que se va a enfurecer, se va a encolerizar, se va a burlar de lo que uno hace y cuando ya estamos en ese éxito, si se va a burlar, se cae, se termina. ¿Por qué? Porque era al alcanzar una forma corta el propósito del Padre. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que alcanzar el propósito o cumplir, ¿no? El propósito del Padre es eterno. Que nada, dice, no, nada ni nadie nos va a quitar cuando nosotros estamos firmes y cuando vengan todos estos que nos estorban, que se burlan, que se encolerizan, que se enojan de que estamos edificando. Cuando estamos firmes, nada, aunque venga, no nos va a derribar, nada, no se va a derribar, aunque te digan que lo que estás haciendo es débil, no sirve, no nos va a mover nadie cuando nosotros estamos firmes, cuando estamos, porque ahí viendo también, ¿no?
yo veía también, ¿no? Ese cuando dice los amonitas, ¿no? Tobías dice, un amonita, que es un hijo de Lot, dice, ¿no? Y viendo, ¿no? Lot significa también velo. O sea que Lot tenía un hijo que velado, que no veía, ¿no? Como Dios ve, que no ve. Entonces, si uno engendra hijos que no ve, cegados para no ver, para poder incluso ver las cosas de Dios, ¿no? Porque Lot mismo cuando le dijo a Abraham, ¿no? que mirara a ver cuál tierra le gustaba, él dice, vio a Sodoma y a Gomorra como el huerto del Edén, ¿no? Entonces muchas veces vemos mal, ¿no? Para allá, porque lo vemos como el huerto del Edén, cuando te dice, a ver cuál es la tierra que vas a poseer, mira, porque el Señor nos dice, ¿no? Que nos va a llevar a esa tierra prometida, pero hay que mirar con los ojos espirituales, con los ojos de Dios, para poder estar firme, ¿no? Porque dice, ¿no? Que vendrán, ¿no? En los tiempos muchos burladores. Eso lo dice en Judas 1:18, ¿no? Que vendrán, pero nosotros tenemos que estar firmes para poder no caer, ¿no? Para no solamente llegar, sino poder llegar a edificarnos completamente, no llegar a edificar hasta la mitad y que el ánimo nos falte, ¿no? Que el ánimo, el deseo, la voluntad de querer avanzar no nos quite nada, ¿no? En Judas 1:18 dice, los que, eso es, sí, ¿no? Los que decían, dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vendrán, dice, y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces vendrán alguien, pero para que cuando vengan tenemos que estar fuertes en el Espíritu, ¿no? El 20 dice, pero vosotros, le dice, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar edificados con esa fe, con el Espíritu, que nada nos va a mover si estamos en el Espíritu, y firmes, ¿no? Que nada nos puede quitar ese deseo, porque dice, vendrán con sus malvados deseos a burlarse, diciendo que lo que estamos haciendo no está bien, o lo que hacemos no está bien, o lo que estás aprendiendo no está bien. Y entonces muchas veces nos confundimos, nos lleva a la confusión, estamos confundidos y incluso nos apartamos del cuerpo y andamos, no diríamos, dice la palabra, no andan errante, como si no supieran a dónde ir, ¿no? Andamos muchas veces errante, como que no sabemos ni de quién soy, ni para dónde voy, y así se pasa el tiempo, y cuando tal vez un día nos damos cuenta, después decimos, ¿por qué no le habré hecho caso, no? ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué? Porque siempre solemos escuchar humanamente y solemos coger el consejo humano y no lo de Dios, ¿no? Porque lo de Dios, el consejo es Dios, y lo que nos cuesta muchas veces es escuchar el consejo de Dios. Eso nos cuesta porque no nos gusta que nos corrigen tal vez cuando estamos haciendo mal, o lo que si yo he escuchado mal o he hecho mal, no nos gusta, ¿no? No nos gusta corregirnos, porque dice la palabra, ¿no? Que la palabra está para corregir, para redarguir, para poder edificarnos, está la palabra, dice, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? Y en el 8, ¿no? De Nehemías 4:8, y se siguen, ¿no? Burlándose, siguen, dice, ¿no? Y en el 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño, ¿no?
dice, dice ahí, ¿no? En la BLS, por ejemplo, dice, venían para desanimarlos. Estos venían a pelear en contra de nosotros y desanimarlos para que puedan edificar, ¿no? Para desanimarlos, dice, ¿eh? Contra nosotros y desanimarnos. En la NTV, por ejemplo, dice, venían a luchar, a causarnos confusión entre nosotros. Muchas veces, ¿no? Es lo que nos causa confusión entre nosotros. ¿Por qué? Porque dice, ¿no?, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no nos vamos a luchar yo con mi hermana, sino la lucha está en mi mente, dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, dice, de las tinieblas, es nuestra lucha. Nuestra lucha es ese que te gobierna en la oscuridad, que te trae, que te quiere llevar a esa ignorancia, que te quiere llevar el enemigo. Pero nuestra lucha tiene que ser con claridad, tiene que estar la luz de Dios que te alumbra, que te aclara, para que no te desanimes, para que no te vengan y te confundan, dice, entre nosotros, para que no andamos confundidos. Amén. Y el 9 dice... El 9 dice, ¿no? Decía Judas decía, ¿no?, que oremos con nuestra santísima fe y el Espíritu, ¿no? Y el 9 dice, entonces oramos, dice. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, ¿no? Entonces, por causa de eso que nos traen esa confusión, que eso que nos traen a desanimar, ¿no? Vamos a poner guarda, y guarda es un pastor, un padre, una paternidad que nos guarda, que nos direcciona, que nos lleve, que nos afirme, para que nada de estos nos puede estorbar. Y dice en el 10, ya lloraban porque dice de Judá, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Porque cuando vienen a desanimarte, uno ya, ¿qué hace? Se debilita en la palabra. Dice, se debilitaron y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces uno, ¿qué solemos decir? Que no puedo, ¿no? No, ya no puedo. Ya no quiero. ¿Por qué? Porque te debilitaste en la palabra. Ya no estás fuerza, la fuerza se te quita cuando alguien viene a desanimarte, cuando alguien se está burlando de ti, cuando alguien viene estás confundido, entonces ya dice que no puede. Pero dice, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. No. Entonces, para poder edificar, tenemos que sacar el escombro que nos estorba, porque no vamos a edificar en medio del escombro, ¿no? Sino tenemos que sacarlo de nuestra vida, todo escombro que pueda estorbarnos para poder edificar, ¿no? Y dice en el 2, en el versículo 2, dice, 2. Porque acá dice, ¿no?, que los acarreadores se habían debilitado. ¿Por qué? Porque estos les dice, ¿no? En el 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabará en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Se resucitarán del montón, resucitará lo que se habían vuelto débiles, volverán a tener fuerza. Le está diciendo, ¿no? Resucitarán, se levantarán. Pues sí,
Pues sí, para eso estamos nosotros, porque ahí Nehemías les estaba animando, les decía, no, no pierdan ese ánimo, no se debiliten, levántanse. Pues sí, podemos resistir, porque los otros estaban diciendo que podrán edificar, se levantarán, lo harán en un día, resucitarán de lo que están ahí, esas piedras del polvo. Porque cuando habla del polvo, habla de humanamente, de lo que dejaron tal vez de aprender, porque nosotros como piedras vivas, dice que tenemos que ser edificados. Amén. Entonces sí resucitarán de ese montón, ¿no? En la BLS dice, ¿no? En la última dice, piensan de que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas. Pues sí, las piedras, por más que están quemadas, que están, se levantarán, resucitarán y serán piedras nuevas para poder seguir edificándose. Porque dice, ¿no?, que nosotros como piedras vivas, porque dice, muchas veces somos desechadas, ¿no? El apóstol Pedro dice en 2:4, dice, acordaos, dice a él, piedra viva, desechada ciertamente por el hombre, porque por el hombre muchas veces vamos a ser desechados, dice, más para Dios escogida y preciosa. Amén. Para Dios somos esas piedras escogidas, preciosas, ¿no? Que vamos a ser edificados, dice, ser edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Pues sí, entonces se va a resucitar esas piedras del escombro, se va a levantar para ser edificada como casa espiritual, porque para los hombres somos desechados, pero para Dios somos escogidas y preciosas piedras para ser edificados. Amén. Amén. El 11 dice, el versículo Nehemías 4:11, Nehemías 4:11 dice, no, porque siempre va a haber alguien que te va a animar, porque Nehemías significa consolación, dice que te da aliento, que te hace cambiar tu manera de pensar. Eso significa Nehemías. Entonces va a haber uno que te va a alentar, que te va a consolar de lo que cuando te caes te va a levantar, de ese escombro te va a sacar y te va a hacer una piedra nueva para ser edificado. Amén. El 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. De cuando siempre estamos ahí, el enemigo siempre va a estar ahí. Dice, no, ¿qué les hace el enemigo? No sepan ni vean. Dice que les quita, no sepan, o sea, les ciega el entendimiento. El enemigo te va a querer cegar el entendimiento, te va a cegar la visión de Dios, te va a querer cegar porque dice que no sepan ni que vean, ¿no? Para que la obra cese, para que ya no puedan edificar, ¿no? El enemigo muchas veces nos ciega el entendimiento. El apóstol Pablo, ¿no? Pedro dice que no, que los entenebreció el entendimiento, ¿no? El entendimiento los entenebreció para que no siga, porque dice entenebrecer es incapaz de entender, para que no puedan entender más la palabra de Dios. El enemigo muchas veces nos ciega y no vemos eso nosotros. En Isaías 44:8 dice, dieciocho, perdón. Dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y sus corazones para no entender. ¿No? Y muchas veces cuando viene alguien que nos dice, ¿no?, que
que se burlan de nosotros y que dice, ¿no? Estos podrán resucitar del escombro y vienen y nos quitan, nos ciegan el entendimiento, nos ciegan la visión. Y dice, ¿por qué? Porque cerrado, nuestros ojos se cierran para no ver y nuestros corazones para no entender. No, en nuestro corazón está la voluntad, el pensamiento, el conocimiento, y se cierra y no vemos, no podemos ver más allá, no podemos entender porque nuestros ojos están cerrados. Por eso el apóstol Pablo oraba que se abra el ojo del entendimiento para que sepan a qué están llamados, para que sepan, ¿no? Porque hay una esperanza de esa herencia y sepamos a quién nos ha llamado y no que nos cierren el entendimiento ni la visión. Dice en Proverbios 10:21, dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Estos enemigos decían que ni sepan ni vean y matémosla, para que, ¿no? Cuando nuestro entendimiento está cerrado o nos enceguecemos, nos volvemos como necios, que dice que morimos por falta de entendimiento. Pero esto no quiere decir que no morimos naturalmente, sino espiritualmente. Es lo que morimos por falta de entendimiento, porque se nos cegó el entendimiento, se nos cegó la visión, no vemos, se nos puso un velo ahí el enemigo y no vemos y nos volvemos como necios. Pero dice, los labios del justo apacientan, alimentan, fortalecen a muchos. Entonces tenemos que estar, ¿no? El apóstol Pablo también decía en 2 de Corintios 4:4, dice, ¿no? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No, que nos pueden cegar el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Pero para eso está esta palabra que trae, porque dice Él envía su palabra para resplandecer, para que pueda resplandecer la luz en nosotros, para que no nos falta la luz y podemos ver con claridad, podemos ver con entendimiento y no que nos cieguen el entendimiento y que quedamos en oscuridad, ¿no? Sin ver y sin entender, ¿no? En Nehemías 4:12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Dice, ¿no?
entonces va a haber alguien que se va a levantar y que te va a armar para que nada te pueda, para que te pueda levantar, incluso te puedas resucitar de ese escombro y puedas ser una piedra viva, pero nada no te pueda meter. Pero dice que uno se tiene que levantar, y ese uno seamos nosotros, cada uno de nosotros, a los que tal vez están confundidos, están desanimados, ¿no? Para que les animemos, para que sigan siendo edificados y no se queden tal vez donde ya se quedaron, o donde se quedaron sin ánimo, sin aliento, sin deseo, sin voluntad de seguir hacia adelante, sino hay uno que tiene que levantarse, y ese uno seamos nosotros. Amén. Con esa claridad, con ese entendimiento, no nos quedemos ahí, que cuando nos cegado el entendimiento, que nada nos pueda cegar, sino el 14 dice, después miré y me levanté, ¿no? O sea, se abrió el ojo, se levantó, y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. O sea que cuando se nos ciega nos olvidamos del Señor, que es grande, poderoso, con su poder puede levantarnos, puede sacarnos, hacernos nuevos, unas piedras nuevas para ser edificados, porque dice, acordaos, ¿no? Traer a memoria, el Señor dice, haced memoria de mí, decía el Señor Jesús. Dice, acordaos, no me quedé, acordaos del Señor grande y temible, y pelead, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Pelead, levántate, pelea, acuérdate del Señor, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos del Señor cuando nos viene, perdón. Cuando alguien viene a desanimarnos, hasta nos olvidamos del Señor, que es poderoso, que es fuerte, que es temible, y le dice, no temas, no le tengas miedo, acuérdate del Señor y pelea, ¿no? Pelea la buena batalla, diría el apóstol Pablo, ¿no? Pelea la buena batalla, porque le dice, no, para hacer memoria, tener memoria de la palabra de Dios. En Judas 1:17 le dice, ¿no? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden de la palabra que ya te fueron dichas, que te fueron habladas antes cuando estabas con Él en el Espíritu. No te olvides, acordaos de esa palabra. No. Y también dice en Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Acordaos de la palabra que te hablaron. Acuérdate de esa palabra, la palabra de Dios, y considera cuál haya sido el resultado de tu conducta. ¿Cuál es el resultado de esa palabra que te hablaron? El Señor Jesús también, cuando hablaba, les dijo en Juan 15:20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les va a perseguir el enemigo. Dice, también a vosotros, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Acuérdense de esa palabra, porque si a ustedes les persigue también, pero si ustedes han guardado, porque dice el que me ama, guarda mi palabra. Si ustedes guardan mi palabra, también la palabra que hablas a otros, también ellos guardarán tu palabra. Amén. Pero acordaos de esa palabra, no se olviden y pelean para poder edificar, pelean por todo. Dice mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Acuérdense de esa palabra para poder ser edificados, para que nada nos puede quitar el deseo, la voluntad, el entendimiento, ese gozo, esa sabiduría para seguir siendo edificados. Amén. Y en Nehemías 2:17 dice: aquí también les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Vengan, levantan. Nehemías siempre estaba ahí animándolos. Venid, edifiquemos el muro, no estén más en aprobio. ¿No? Vamos a reconstruir para que no se burlen más de nosotros, les decía. Levántanse, vengan, para que ya nadie se pueda burlar de ti. Esté firme, fuerte, plantado en la casa de Jehová, dice, ¿no? El 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. No. Tenemos que dice, hacer ver que la mano de Dios, dice, ¿no?, el apóstol Pablo, ¿no? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Que la mano de Dios es poderoso para poder levantarnos, para poder seguir edificando, para que se pueda ver mañana tu fruto, para que se pueda ver manifiesto lo que estás haciendo, lo que haces, pero edificando con la palabra, acordándote de la palabra que te hablaron para poder ser edificados, ¿no? Pero para eso pero hay uno que se levanta, que dice, que te va a hacer ver, ¿no? Para eso está el cuerpo de Dios, para que nos haga ver, el equipo pastoral, ¿no? Nuestra pastora, los ministerios que nos van a hacer ver, que nos van a hacer recordar, que nos van a declarar, nos van a hacer ver esa mano poderosa que nos va a sacar de toda dificultad para poder seguir esforzándonos. Y el 20 dice, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque porque dice, vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El enemigo no tiene parte, ni memoria, ni derecho, nada. Entonces, como siervos, levantémonos, edifiquémonos, porque el Señor del cielo nos va a prosperar. Amén. Y prosperar en el original es empujar hacia adelante. Si quiere ponerla, si me cree, si me cree, dice empujar hacia adelante. Bueno, dice muchas cosas, pero yo empujar hacia adelante, lograr éxito, ser efectivo, ¿no? Que el Señor del cielo nos hará efectivo, nos va a empujar hacia adelante, a que caminemos hacia adelante, nos va a llevar a lograr
a edificarnos y levantarse y ejecutar la palabra, llevar a ejecutar esa edificación, firmes, llegar al cumplimiento, dice permaneciendo, firmes en pie, restaurándonos y resucitándonos, ¿no? Para hacer, dice, edificar, una de las excepciones, dice tener hijos y establecer. Entonces poder, ¿no? Levantar hijos estables. Amén. Y en el 4:15 de Nehemías, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando nos levantamos, cuando nos ponemos firme, cuando llegamos al cumplimiento, Dios va a desbaratar ese consejo del enemigo que se levanta, ese consejo que muchas veces es de uno mismo, humanamente, el consejo que hay veces me estorba, mi propio consejo, ¿no? Porque él decía, no, ustedes buscan lo suyo propio y no lo que es de Dios. Y muchas veces lo que buscamos, mi propio consejo y no lo que es de Dios. Pero el Señor dice, va a desbaratar el consejo de ellos para que nosotros nos levantemos y cada uno volvemos a nuestra tarea, cada uno volvemos a edificarnos, cada uno. En el 17 dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Entonces, Él va a levantar, Él va a desbaratar, va a quitar, va a invalidar el consejo humano, el mal consejo que pueda tener incluso uno mismo, para que nos edifiquemos, para que levantemos, y con una mano trabajaremos en la obra y en la otra estará la espada. Amén. Y sigue diciendo, ¿no? Porque los que edifican, cada uno tienen, dice, su espada ceñido a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto. Y dije a los nobles, a los oficiales, dice, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Amén. La obra es grande y extensa. Levantémonos, edifiquemos, afirmémonos, ¿no? Afirmémonos en esa palabra. Porque el consejo de Dios, dice, es eterno. Amén. Porque muchos dice, ¿no? Viendo, ¿no? El mal consejo de ellos, dice en Salmos 33:10, ¿no? Cuando él desbarata el consejo o invalida el consejo el mal consejo, ¿no? Dice 33:10, 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Cuando habla de naciones es de la gente, dice, ¿no? Dios hace nulo, dice, y frustra las maquinaciones de los pueblos, de los hombres. Dice, y el 11 dice, y el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. El consejo de Dios es eterno y va a ir de generación en generación si edificamos correctamente. Pero si edificamos con ese mal consejo, también será mal edificado. Amén. Porque dices, se ciñen los lomos con la espada.
el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O el apóstol Pablo dice, ceñid los lomos con la verdad. Entonces tenemos que ceñirnos con esa espada, con esas armas poderosas que es Dios, porque dice, no, acuérdense del Señor que es grande, temible, poderoso, para podernos levantar, para podernos sacar, para que nada nos puede, porque la obra es grande y extensa y tenemos que levantarnos, tenemos que estar armados y tenemos, porque si estamos fuertes, firmes y llevamos al cumplimiento la palabra, el Señor mismo va a invalidar ese consejo mal de nosotros, va a invalidar y va a poner su consejo de Dios, su palabra, para volver cada uno a su tarea, dice, para ser edificado. Entonces, ¿no? El Señor que nos dice, nos va a prosperar y levantémonos y edifiquemos. Amén. Amén. Gracias, papá. Seamos, ¿no? Entendido, ¿no? Esta palabra que haya, ¿no? Llegado al corazón de cada uno y pueda entender, ¿no? Que tenemos que levantarnos, ¿no? Y seguir edificando y no quedarnos tal vez cuando alguien te desanima, cuando o nuestro mismo, ¿no? Nosotros mismos nos desanimamos, que ya no puedo, hay mucho escombro, que no puedo, muchas veces nos quedamos, pero nada, de ese escombro hay que levantarlo, hay que resucitarlo, hay que resucitar de ese escombro que puede haber y llevar al cumplimiento el propósito de Dios, que cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir un propósito de Dios. Amén. Gracias, papá, te damos, papá, que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno, papá, y de todos los que nos miran ahí en el Facebook, papá, para que puedan entender y que nada los puede mover, porque dice tu palabra, nada, ni lo alto ni lo profundo, nada puede mover el amor que Dios nos tiene a cada uno, papá. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por cada bendición que nos das, papá, por cada día, por cada familia, papá. Bendecimos, papá, que papá, aferrémonos a la palabra para poder crecer, para que nada nos puede tocar, ni las enfermedades que vienen nos puede tocar, papá, sino que podamos cumplir tu propósito, papá, cada uno. Guárdanos, papá, de todo mal, cúbranos de todo mal, papá, para que nuestro entendimiento sea alumbrado con tu luz, con tu palabra, papá. En nombre de tu Hijo amado, gracias, papá. Gracias te damos, papá. Gracias, Padre, por esta palabra.